Muy buenos días amigos y todos los que nos escuchan en esta mañana. Como siempre les agradecemos el tiempo que se toma de sintonizar este programa y les invitamos también a que nos llame, a que se comunique con nosotros al 541-646-2100, 541-646-2100 para cualquier inquietud o duda que usted tenga, alguna información que necesite acerca de los diferentes pastores de las iglesias en este valle. Puede comunicarse con nosotros para darle la información. Y en esta mañana voy a dejar el tiempo con el hermano Moisés, ya que él tiene el mensaje para hoy. Gracias José y gracias a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan, que fielmente se toman el tiempo para sintonizar su programa, la palabra de Dios en la familia. Para el día de hoy quisiera relacionar el tema con cosas que están pasando pues en nuestro mundo, ¿no? Hoy domingo 10 de diciembre y pues en un par de días ya ven que en México es una celebración grande, se celebra la Virgen, aunque pues ya no sabemos ni a cuándo, porque pues ha crecido tanto la idolatría en México, ¿no? Que hay tantos santos, tantas vírgenes que a veces uno ya no sabe ni cuál celebra, pero quería hablar un poco acerca del origen de todas estas tradiciones y como ustedes sabrán, pues es algo que siempre nos gusta hacer, hablar un poco del origen de las cosas, ¿no? Porque a veces practicamos tradiciones o observamos cosas sin saber el origen, sin saber de dónde vienen o quién las estableció. Pero a la vez también, no sé si le han estado poniendo atención a la política en México. Ya en el próximo año, en el 2018, se van a llevar a cabo las elecciones nacionales. Y quería hablar un poquito acerca de estas dos cosas y tal vez hacer la conexión entre las dos, pero para ello quiero pues regresar a la historia, regresar 500 años atrás. Y pues de antemano les pido disculpas a nuestros amigos centroamericanos que también nos sintonizan, porque en el día de hoy pues me voy a enfocar un poquito en la historia de México y ciertos eventos que nos trajeron hasta el día de hoy. Pero en sí la palabra de Dios, el mensaje de la Biblia es universal, es para todos. Fíjese, cuando nosotros pensamos en nuestra identidad histórica como mexicanos, ¿qué piensa usted? Cuando a usted le preguntan cuál es tu origen, tu identidad, ¿qué es lo que uno piensa? Por estos años en México celebramos 200 años de independencia, pero a veces no estudiamos qué pasó antes de esos 200 años, de dónde venimos, de quién nos independizamos, cuál fue nuestro nacimiento como mexicanos, ¿no? Porque en la primaria, creciendo uno en la escuela, siempre escuchaba uno frases como pues mestizos, fuimos esclavos y todo, ¿no? Pero fíjese, por eso quería hablar un poquito acerca de este tema, porque esto es lo que nos ha traído hasta el día de hoy. Hoy en día, si usted mira algunas de las estadísticas, aproximadamente como el 80% de todos los mexicanos se consideran católicos. Y a veces no sabemos ni el porqué de cómo es que México se convirtió en una nación tan católica, cómo el catolicismo ha tenido este gran dominio, esta gran influencia sobre la nación. Así que pues, como les digo, regresando 500 años atrás en la historia, aproximadamente en el 1521 fue cuando Hernán Cortés, un embajador de España, uno de los exploradores enviados por España, llega a México y conquista a los aztecas, destruye el imperio de los aztecas y otras de las tribus indígenas de México. Y México, el país de México, que en aquel entonces era mucho más grande en términos de territorio que lo es hoy, se convierte en una colonia de España. España comienza a establecerse, a tomar control de todo México y a realísticamente hablando, a robarse todos los recursos de México, todo el oro, comenzaron a minarlo, comenzaron a llevarse todos estos recursos por 300 años. Y durante estos 300 años, del 1521 al 1821, es que nacemos los mexicanos. Y los mexicanos nacimos como esclavos. Fíjese, a mí siempre me ha gustado estudiar la historia mundial y también pues obviamente la historia de México, ¿no? Pero es demasiado triste estudiar esta historia de México porque nosotros los mexicanos nacimos de dos ancestros, los
uno de nuestros ancestros pues son los indígenas de México y el otro ancestro pues son los europeos, los españoles. Pero a nosotros nos rechazaban, nos esclavizaban porque no pertenecíamos a ninguno de los dos grupos. Nacimos como esclavos y nos oprimían. Pero durante estos 300 años, como le digo, del 1521 al 1821, comenzamos a crecer mucho en número. Se nos conoce como pues los mestizos, una raza híbrida, una raza que se originó de dos diferentes razas. Como les digo, los indígenas nativos de las Américas y los europeos, porque los europeos vinieron y no solamente trataron de exterminar a todos los indígenas, sino que también violaban mucho a muchas de las mujeres, y de ahí es que nacimos nosotros. Por eso nos rechazaban, no nos consideraban ni españoles ni indígenas. Hasta, como les digo, pues hasta el 1810 por ahí, cuando se levanta el sacerdote Hidalgo, y él comienza a decir de que México le pertenece a esta raza, aunque ellos han sido esclavos. Ellos no son ni los indígenas, porque ya los aztecas, ya ese reino ya no estaba, y ni tampoco son españoles. Ahora estos son los descendientes de ambas razas, y México les pertenece a ellos, y comienza a pelear la guerra de la independencia. Y pues sí, nos hicimos libres. Esta guerra duró como 10 años, pero al final nos hicimos libres. Lograron correr a los españoles, pero de ahí en adelante la vida fue muy difícil en México, porque esta raza era de esclavos. No teníamos educación, no teníamos esa preparación para escribir una constitución, para establecer un gobierno. Seguíamos siendo esclavos, estábamos vulnerables y expuestos al abuso de ciertos líderes. En el próximo siglo se levantaron muchos dictadores y que siguieron oprimiendo al país, y después volvió a haber otra guerra de revolución. Y esta es la historia del pueblo mexicano. Así nos desarrollamos, así crecimos bajo esta esclavitud. Nacimos en esclavitud y comenzamos a desarrollarnos bajo opresión. Pero como les digo, en la primera guerra, a principios del 1800, fue cuando físicamente nos liberamos de los españoles, los expulsamos, ahí obtuvimos nuestra independencia. Pero si seguimos estudiando la historia, en realidad nos preguntamos si en realidad fuimos libres, en realidad nos hicimos libres. Irónicamente, yo considero que esta pues es una gran ironía, ¿no? De que el que comenzó la guerra de independencia para librarnos era un sacerdote católico. El catolicismo lo trajeron los españoles para imponérnoslo, y aunque él los corrió, pero él reafirmó esta religión sobre los mexicanos, y por eso para nosotros es tan difícil librarnos del catolicismo, porque el que nos liberó era un católico. Su estandarte de él, su bandera de él, era una virgen. Por eso nosotros nos identificamos tanto con eso, y sentimos que si rechazamos el catolicismo, estamos rechazando a nuestro fundador. El sacerdote Hidalgo es considerado como el padre de México, y por eso como que decimos, pues, ¿cómo lo vamos a rechazar a él si él fue el que comenzó la guerra de la independencia? Y por eso como que tenemos ese dilema, y por eso los mexicanos como que nos aferramos mucho al catolicismo. Como le decía, si usted ve alguna de las estadísticas, aproximadamente alrededor del 80% de mexicanos se consideran católicos, y no porque ellos libremente escojan serlo, sino porque dicen, pues, esta ha sido la religión de México, esta ha sido la religión de nuestros abuelos, de nuestros padres, y está ese aferramiento a esto. Pero si nos damos cuenta, esta ha venido a ser como una segunda esclavitud. Como les digo, por 300 años los españoles nos tuvieron esclavizados, nos tuvieron saqueando todos los recursos de México, nos estuvieron robando, y aunque se fueron físicamente, pero nos dejaron la religión. Y como les decía, hablando pues de esta festividad que está próxima en un par de días, donde en México se celebran estas tradiciones, donde la gente hace tantas encomiendas, tantas mandas a la Virgen. Fíjese, es tan triste mirar a nuestra gente, mirar cómo hacen mandas y de rodillas van a visitar a tal Virgen por allá, sangrando sus rodillas. O otros, cuando yo estaba allá en México, ¿no?, se acostumbraba mucho que la gente se hincaba en pencas de nopal, hacían mandas, ¿no?, de que le pedían milagros, decían, si me concedes esto, pues yo voy a hacer esta manda. Fíjese, eso es tan triste. Esa es una esclavitud, es como una segunda esclavitud.
y también nos la impusieron los españoles, nos la impusieron los europeos. Y como le digo, aunque físicamente nos libramos de ellos, nos dejaron esta esclavitud. Y por eso quería hablarles un poquito acerca de la historia de todo esto para que ustedes vean de que cuando Jesús nos dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, una libertad, al decir libres, pues puedo decir pues libertad física, libertad espiritual, libertad emocional, libertad en muchas áreas. Y una de las áreas es espiritualmente. Jesús quiere que conozcamos la verdad sobre todo esto. Y por eso quería hablarles un poquito acerca de todo esto. Yo me ponía a pensar, ¿no? Los sacerdotes católicos, el Papa, los líderes, todos ellos, es gente estudiada. Ellos han pasado por seminarios, ellos saben la Biblia, ellos saben que la Biblia estrictamente prohíbe la adoración a imágenes. Y yo me pregunto, ¿por qué van y le dicen a la gente que haga todo esto? ¿Por qué le llevan tantas imágenes a la gente? Si ellos saben que la Biblia prohíbe todo eso, la Biblia dice que la gente que practica la idolatría no va a ir al cielo. Entonces, si el Papa mismo, los sacerdotes, que son gente estudiada, que saben todo esto, si ellos saben que esto condena a la gente al infierno, a una condenación, ¿por qué van y le llevan todo esto? Esta es una segunda esclavitud. Y muchas de las veces no nos damos cuenta, nosotros nos aferramos al catolicismo como si fuera algo nuestro, como si fuera algo que de nosotros nació, y no nos damos cuenta que históricamente es una imposición de ellos mismos, es una forma de mantener al pueblo, a la gente esclavizada. Ustedes, la mayoría pues que me escuchan, ¿no? Que venimos de México, yo nací y crecí allá hasta los 13 años. Y en el corazón de México, ahí en Guanajuato, uno ve todo tipo de idolatría, como les mencionaba, el tipo de demandas que hace la gente, uno ve cómo sufre la gente, sabiendo que eso no hay salvación ahí. Fíjese, quería leer algunos versículos de la Biblia, pero son versículos familiares. Fíjese, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6, el apóstol Pablo hablando dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fíjese, la enseñanza bíblica, la enseñanza de Jesús y de los apóstoles es de que solamente hay un Dios, nuestro Padre, el creador de los cielos y de la tierra. Y el mediador entre nosotros y Él es Jesucristo. Jesús fue el único que murió por nosotros. Él dio su vida por nosotros. Y por medio de su sacrificio es que somos salvos. Ninguna virgen murió por nosotros, ningún santo. La Biblia estrictamente prohíbe que uno le haga oración a ellos. Yo recuerdo, ahí en México, ¿no? Pues cosas que uno acostumbra, ¿no? Antes de dormirse uno se persina frente a una imagen. Ahí tiene una virgen en la pared o cualquier cosa, ¿no? Y uno se persina ante ella y todo eso. La Biblia dice que en nada hay salvación, solamente en Jesús. Y por eso yo me preguntaba, ahorita que ya viene esta observación de este día, si los sacerdotes católicos, todos los líderes católicos estudiados, leen estos versículos, ¿por qué siguen diciéndole a la gente que practiquen todo esto? Esa es una forma de engaño, es una forma de esclavitud. Y nosotros los mexicanos, como le digo, nacimos en esclavitud y nos desarrollamos y nos multiplicamos bajo opresión. Nunca fuimos gente educada, por eso se nos ha hecho tan difícil establecer una constitución, establecer un gobierno que funcione. Porque como les digo, fuimos esclavos, y al final no solamente esclavos, sino quedamos huérfanos. Uno de nuestros ancestros los mataron, los violaron, y el otro pues al final nos robó, nos oprimió, nos esclavizó y terminamos expulsándolo. No solamente fuimos esclavos, sino quedamos huérfanos prácticamente. Y este es el pueblo mexicano. Si usted estudia la historia antes de la guerra de independencia, así fue como se originó el pueblo mexicano. Bajo este tipo de circunstancias, y seguimos en las mismas. Como le digo, si usted mira, póngale atención en las noticias, o usted mismo ha visto el tipo de sacrificios que la gente sigue haciendo. ¿Qué diferencia hay? Sigue siendo una forma de esclavitud de Roma. México sigue siendo esclavo de Roma, sigue siendo esclavo de los españoles, de los europeos, que sí los corrimos. Y tal vez ellos hasta ahorita se rinde uno, porque los corrimos físicamente, pero espiritualmente nos tienen esclavizados. Como le digo, a veces ya no sabemos ni a cuál virgen celebramos, porque hay tantas vírgenes, siendo que la madre de Jesús fue una. Y claro, hay que guardarle respeto, hay que conmemorar
que Dios la escogió ella para que naciera Jesús, pero ella misma, ella nunca dijo, adórenme a mí, pídanme a mí. Solamente es Jesús, el Salvador del mundo, el que hizo el sacrificio por nosotros. Y como le digo, hagan conciencia, hagamos conciencia de que si los líderes católicos saben todo esto, ¿por qué siguen esclavizando al pueblo? La Biblia dice que todo el que practica idolatría, todo el que le hace oración a cualquier imagen, a cualquier santo, está condenado. Porque la salvación solamente es a Jesús. ¿Y por qué, si ellos saben todo esto, estos líderes, por qué siguen condenando al pueblo, enseñándole algo que lo va a condenar? Así es de que todos los que me escuchan, pues seamos conscientes de esto, y pues tristemente vamos a ver a mucha gente cómo sigue sufriendo bajo esta esclavitud que ha venido a ser como una segunda esclavitud. Así es de que seamos conscientes, conozcamos la verdad, la cual es de que solamente hay salvación en Jesús. Jesús fue el único que pagó el precio por nosotros, y es el único que es intermediario entre nosotros y Dios. Así es de que pues hasta aquí ha llegado el tiempo por este día, por el estudio de este día, y les invitamos que nos sigan sintonizando y que pues tengan un feliz día. Que el Señor les bendiga. Hasta la próxima.